Sean todas y todos muy bienvenidos a esta tercera conversación de una iniciativa donde estamos ahondando un poquitito más en diferentes líderes y lideresas de diversos ámbitos, pero para poder conocerlas y conocerlos desde un lugar más íntimo. Todo aquello que no vemos necesariamente en los currículums o en el LinkedIn y todo aquello que ocurre cuando se baja el telón y se apagan las luces. Y hoy me acompaña un hombre que se formó para diseñar estructuras sólidas, él es arquitecto, y que terminó dedicando su vida a diseñar las condiciones para que las cosas, las personas vayan emergiendo solas. Ha vivido en 4 países, ha cofundado empresas y causas que han marcado la manera en que Chile conversa sobre colaboración, propósito y futuro. Fue director ejecutivo del Sistema B, cofundó 3xI y Ciudades B, hoy lidera Gulliver y BOMA. Pero más allá de los escenarios que llena y de las ideas que va removiendo, lo que a mí me entusiasma genuinamente de poder tenerlo aquí es la persona. La que pinta en silencio, la que camina para pensar mejor, la que cree que el verdadero liderazgo no es controlar, sino que ir soltando. Alguien profundo, curioso, generoso y en lo más íntimo mucho más reservado de lo que su voz pública deja ver. Porque los roles cambian, los cargos pasan, pero las personas son las que dejan huella. Es para mí un real honor poder tener aquí a Leonardo Maldonado. Muchas gracias por estar aquí en esta tercera conversación de La persona tras el rol. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Qué bueno, Leo. Oye, y cuéntame un poco ahí como, antes de partir, ¿de dónde llegas a esta conversación? ¿Cómo ha comenzado tu semana? Llena de cosas, muy atareada, corriendo detrás de la pelota. Yo diría, esa es mi emocionalidad esta semana, corriendo detrás de la pelota. Así como para ponernos en modo mundial, dices tú. Sí, del cual tengo poco, porque la verdad no soy muy fanático del fútbol. Pero ¿No? bueno, ¿Nunca has sido no, futbolero? nunca. ¿Y algún Lo que deporte? pasa es que no, me crié en Canadá, y en Canadá no existía el fútbol, de hecho se llamaba soccer, pero no existía. Y mi padre, que era un gran fanático del fútbol, habría seguido viendo fútbol en la tele, pero como no existía, o habría seguido yendo al estadio, pero como no había manera de ir al estadio, no enganchó él con los deportes que habían allá y yo no enganché con ninguno. Mira. Entonces quedé con mucho tiempo libre, eso te puedo decir. Hay Ahora, mucho tiempo que yo no uso en eso. lo que sí yo sé es que quizás deporte no haces, pero yo sé de que eres una pirilona bailando. Me han dicho de que eres así como la estrella de las pistas de baile y el DJ de cualquier fiesta que uno pudiese tener. No sé si tanto, pero sí me gusta, efectivamente. Por ahí me comentaron que en Medellín tú puedes bailar y terminas bailando mejor que los colombianos o cualquier venezolano. No, eso es una exageración, eso es una exageración. Bueno, yo no sé, eso es lo que a mí me contaron. Oye, Leo, cuéntame un poco. Cuando te presentan un escenario, me imagino que leen la lista de las fundaciones, tus empresas, las iniciativas que has llevado adelante. Si tú tuvieras que presentarte sin mencionar ningún cargo, ¿qué te gustaría que se dijera? A ver, a mí efectivamente me toca mucho hablar arriba del escenario, pero siempre pienso que lo importante es el fenómeno que quiero mostrar. Y eso no soy yo, no me interesa mostrarme a mí. Entonces, tengo un gran amigo que se llama Pedro Tarac, que cuando se sube al escenario dice: hola, soy un Pedro. Ni siquiera soy el Pedro, soy un Pedro. Y listo, y con eso parte. A mí eso me interpreta absolutamente. Siempre si me subo al escenario es para tratar de mostrar un fenómeno que creo que es importante que veamos. Eso nunca soy yo. Mira, pero eres un buen facilitador de poder transmitir esos fenómenos. Claro, ese es mi afán. Hay un bellísimo cuento de Eduardo Galeano que se llama el sentido del arte, creo, o el propósito del arte. Yo creo que el sentido del arte.
eh, y que cuenta la historia de un argentino, que en este minuto se me escapa el nombre, ya me va a entrar. Y la cosa es que este personaje lleva a su hijo a la playa. Ujú. Y entonces el niño nunca había visto la playa. Y el niño corre por la duna hasta que llega arriba. Y cuando está en la punta de la duna, se le abre el mar. Y entonces el niño queda sin oxígeno y se da vuelta y le grita al papá: ayúdame a mirar. Qué lindo. Entonces, yo siempre he sentido que esa es mi llamada: Mira, qué bonita analogía. ayúdame a mirar. Y Santiago Kovablov, así se llama el papá del niño. Ajá. Y una vez me invitó un gran amigo a Córdoba a hablar en un evento, y fui al evento, y cuando llego al evento le digo: ya, ¿quién más va a hablar? Y me dice: el otro que va a hablar es Santiago Kovablov. Y digo: no puede No, ser. claro. Yo hasta ese minuto estaba convencido que era un personaje de un Inventado. cuento, Claro. inventado por el autor. Y no. Y entonces fui, me presenté, y él me mencionó que efectivamente él le había contado ese cuento a Eduardo Galeano una noche con unas copas, de que efectivamente le había pasado eso con su hijo. ¡Uy, qué lindo! O sea, ni siquiera es ficción, me encantó. Me encantó. Entonces tuve el privilegio que, además, cuando se subió Santiago Kovablov al escenario, efectivamente descubrí que era un gran ser humano y que valía mucho la pena escucharlo. Mira, hoy se pasó, qué bonito. Oye, Leo, y hablando un poco como de esta analogía de que tú dices como ya, quizás poder como ayudar a mirar el mar en este caso, tú de todas maneras te formaste para construir estructuras sólidas, y hoy hablas y profesas mucho sobre también soltar el control y ayudar a mirar quizás este vasto mar. ¿Cuándo dejaste el plano? ¿Cuándo dejaste ese guión arquitectónico? La verdad, nunca lo dejé, porque nunca lo absorbí. Ah, Yo entré a estudiar arquitectura con preocupaciones más bien filosóficas y estéticas. Me preocupaba más la pintura y el devenir humano. Y a la mitad de la carrera empecé a estudiar otras cosas. Y el día que me titulé, estaba dedicado a estudiar biología, filosofía, otras cosas. Y la verdad, siempre he tenido más preguntas sobre cómo miramos el mundo que sobre la operación cotidiana. Y por lo tanto, lo que mantuve de la educación de arquitectura era el hecho de que nuestro pensamiento siempre es histórico. Hay una cosa fantástica que tiene la arquitectura por sobre la ingeniería, y es que en la ingeniería 2 más 2 por lo general son 4. En arquitectura cualquier pregunta se responde distinta en función de los distintos años, de las distintas épocas de la humanidad. Entonces, construyeme una librería, una biblioteca, un colegio, una iglesia, es distinta según los años. claro. Según el alma humana, cómo va evolucionando la cultura. Y por lo tanto, más que la respuesta correcta, la pregunta es por la respuesta pertinente. Y eso fue un gran regalo que tuve de la arquitectura. Y además poder mirar cómo la respuesta pertinente ha ido cambiando a través de los años. Que es lo contrario de cualquier, entre comillas, ciencia. En que la respuesta correcta es correcta porque es incambiable. Claro. Entonces, como los fenómenos humanos son, dependiendo del contexto, entonces fue un gran regalo, pero la parte de ingenieril, digamos, de arquitectura me pasó por el lado. La parte que sí me interesó y me sigue interesando es la parte del diseño. O sea, entender que
ser humano consiste en inventar mundos que antes no existían. Claro. Y esa parte me sigue fascinando. No, sí, se ve por todo lo que has hecho y logrado y construido. Y en esa misma línea, en esa época que tú estabas ya en la universidad o saliendo de la universidad, ¿podías tú visualizar siquiera la arquitectura de tu vida, ya que tenías estos intereses que claramente no eran del tradicional arquitecto, sino que ya se empezaba a entremezclar con esta curiosidad innata, con estas ganas como de saber esta como naturaleza humana de poder construir? ¿Cómo veías esa arquitectura vital tuya? ¿La tenías tan resuelta o no? ¿O cómo se fue construyendo? Nada, no tenía ni siquiera la pregunta. ¿Y qué habitabas en tu cabeza y en tus emociones en esa época? Tratar de entender lo que estaba tratando de entender en ese minuto. Tratando de... en aquella época tomé un curso con Max Neff. ¿Ya? Y entonces a uno de los participantes del curso le dijo, ¿por qué te dieron el premio Nobel alternativo de economía? Y Max Neff, su respuesta fue, porque saqué la palabra economía y miré que lo que había debajo. Entonces, claro, mi sensación es siempre tratar de sacar la palabra y mirar lo que hay debajo. Y eso es lo que me motivaba en aquella época y me sigue motivando. Claro, mira, qué bonito. Y ahí es donde claramente las emociones también tienen un rol tremendamente relevante, me imagino, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que solo vale la pena hacer cosas que te conmuevan profundamente. El resto, como diría Facundo Cabral, es una pérdida de tiempo. ¿Y hoy en día qué te está moviendo? Mi sensación es que lo estamos pasando mal y que le echamos la culpa a la carrocería. Al parecer, la incertidumbre es incompatible con los seres humanos. Y yo estoy seguro que eso no es verdad. Estoy convencido de lo que es incompatible. O sea, que la incertidumbre es incompatible con nuestra manera occidental de vivir los últimos 200 años. Y que por lo tanto el animal Homo sapiens sapiens podría vivir feliz en la incertidumbre sin ningún problema. El problema es que tenemos una manera de mirar el mundo que nos produce sufrimiento. Entonces, lo que me inquieta y motiva hoy por hoy es cómo somos capaces de repensarnos. Mi sensación es que con la inteligencia artificial andamos desaforadamente corriendo detrás de la inteligencia y no necesariamente de la sabiduría. Y creo que requerimos más sabiduría en esta época si queremos vivir de manera más serena y más acorde con los tiempos, y sobre todo de una manera más inteligente que nos permita sobrevivir. Mi sensación es que la manera en que tú y yo vivimos hoy no tiene sentido. Nuevamente volviendo a esto de la historicidad de la arquitectura, la historia de la humanidad ha estado plagada de esclavitud. No solamente los norteamericanos con el sur y la cosa, sino que todos los pueblos, todas las culturas. Hoy día eso nos parece inaceptable, nos parece inhumano, nos parece éticamente un crimen. La pregunta es, ¿eso significa que durante toda la historia de la humanidad los seres humanos han sido psicópatas? Claro. No. Significa que
Hoy día entendemos el mundo de una manera distinta a como lo hemos entendido históricamente. Y lo que hacíamos, visto desde aquí, efectivamente es inmoral. Mi sensación es que parado 10 años más adelante o 20 años más adelante, la manera en que nosotros vivimos va a ser inmoral. Porque esa botella de plástico que tú aceptas feliz para tomarte un trago de bebida está matando el planeta y después te la estás comiendo como microplástico. La velocidad a la cual estamos desertificando o destruyendo el océano o lo que tú quieras, o avanzando en el calentamiento global, nos parece absolutamente normal. Estamos llevando una vida normal, de la misma manera que la humanidad llevó una vida normal con esclavos incluidos. Claro. Entonces, mi sensación es que necesitamos repensarnos, necesitamos entender en qué consiste ser humano en el siglo XXI y dejar de vivir como que estuviéramos en el siglo XX, al principio del siglo XX. Y eso, la pregunta ¿cómo se hace eso? Es la pregunta que me quita el sueño. ¿Y cómo habitas tú en esa incertidumbre y esa quitada de sueño? ¿Cómo logras habitar? Porque me imagino, yo no sé, a mí me resuena un montón todo lo que dices. Yo creo que tenemos un tremendo desafío con muchas preguntas y pocas respuestas. A mí en lo personal, por ejemplo, me abruma la emoción, me abruma lo grande del desafío y el cómo poder comenzar. Cómo, dado que tú tienes un llamado intrínseco, personal, como de movilizar ciertas cosas y a la vez te ocupa y preocupa, ¿cómo habitas ese espacio, esa incertidumbre? Como un niño chico con juguete nuevo, fascinado. Nada, ando explorando y mientras más exploro, más soluciones encuentro, más gente interesante encuentro, más nuevas maneras de pensar no encuentro, y entonces eso me parece fascinante. La percepción que tenemos del mundo es una percepción bien distorsionada. Yo suelo pelearme con la gente de los medios, cada día soy más amigo de más gente de los medios, pero bueno, las contradicciones de los seres humanos. Pero la gente dice, no es nuestra culpa. Nosotros somos un reflejo de la sociedad. Y eso es mentira. ¿Qué va primero, qué va después? El huevo o la gallina ahí. No, es un problema estadístico. O sea, hay millones de padres cariñosos, cuidadosos, que se levantan a las 3 de la mañana y se quedan toda la noche en vela al lado de los hijos y los llevan a la clínica, y etcétera, etcétera. Hay un idiota que abre la ventana, tira el bebé por la ventana, es el que sale en los diarios. Claro. Entonces no refleja la realidad. Estadísticamente refleja lo peor de la humanidad y refleja el 1% o el 0,1%. Entonces, en la medida de que uno, y eso es válido para los medios tradicionales, pero también es válido para las redes sociales. Entonces, lo que uno ve de la humanidad es una cosa muy rara. No tiene ninguna vinculación real con lo que está pasando. Entonces, escudriñar lo que está pasando, mirar la gente que sí existe y que está haciendo cosas interesantes, es ilimitado. Ahora, claramente no se puede buscar en las noticias de anoche, porque en las noticias de anoche no es eso lo que aparece. Aparece el tipo que abrió la ventana y tiró al niño. Lo que está pasando a nivel planetario con los 8.000 millones de personas son infinitas cosas. Infinitas cosas muy interesantes, y hay infinitos experimentos de cómo podríamos vivir distintos, y de infinitas maneras de mirar el mundo que son muy distintas a las oficiales. Entonces, escudriñar lo que está emergiendo, buscar en el mundo los ejemplos de la gente que está pensando distinto, que está actuando distinto. Para mí, efectivamente, cabro chico con un juguete nuevo. Encuentro fascinante. Totalmente, me encanta eso, pero y ahí me surge una pregunta, porque
¿cómo, no sé, yo por default profesional como periodista, a mí me enseñaron que, claro, efectivamente una noticia es lo que un periodista toma y publica. Bueno, hoy en día lo que un influencer o lo que cualquier persona quiera publicar, eso es. No necesariamente es como tú dices, los 1500 padres que están ahí con sus hijos, sino que es lo que a alguien se le ocurrió que podía poner. Y ahí hay un tema también donde yo creo que entra el poder. ¿Cómo ves tú entonces que se puede habitar ese espacio donde podemos escudriñar, podemos ir a mirar, quizás tratar de, pero hay un espacio de poder donde cómo tú puedes lidiar con ese espacio dentro de los desafíos que tenemos de ir corriendo tras más sabiduría y no necesariamente solamente inteligencia? Para mí el poder no es necesariamente ni bueno ni malo. Ujú, De hecho, es un verbo, es una capacidad de acción. ujú, Y eso significa que hay gente que tiene poder buena, regular y mala. Nuevamente aparece el tarao que usa el poder para hacer idioteces y es el que sale en los diarios, pero no necesariamente. ujú. Y el poder está infinitamente distribuido. Entonces yo sé la cosa de que los trillonarios y todas esas cosas, sí, de acuerdo. Pero el trillonario hoy día no tiene derecho a matar a sus esclavos. Entonces no sé si existirá realmente más concentración de poder que en la historia de la humanidad. No lo sé, Mm, tengo dudas. mm, El señor feudal hoy día no tiene los derechos de vida y muerte que tenía antes. no. Entonces tiene otro. Entonces, cuando mencionan que tal o tal presidente acaba de ser elegido en tal o tal país y viene con una agenda que es totalmente distinta a la mía y no sé qué, y va a cambiar y va a destruir el mundo, yo digo, va a destruir el mundo en la medida de lo posible, porque no tiene poder absoluto. Mm, Porque una cosa es que no estemos de acuerdo con él, otra cosa es que efectivamente tenga una manera de entender el mundo que a mí no me hace ningún sentido. ujú, Otra cosa es que tenga la capacidad de imponer esa manera con rienda suelta. Eso no va a pasar. Ahí tú Entonces, crees que hay un poder entonces en la sociedad civil o en el tercer sector o en quienes quizás no tenemos ese espacio, tú dices, por ejemplo. en todo, no, no es solamente no es la sociedad civil versus la humanidad, no. En todo. Por ejemplo, hay una periodista británica que le pidieron que investigara cómo había pasado que el Brexit había ganado en un pueblo que históricamente había votado lo opuesto. Ujú, Entonces ella partió, se llama Carol, en este momento se me olvida el apellido, a investigar y no encontró nada. Porque efectivamente los diarios, las radios, las televisiones, los periódicos, las revistas que hablaban a favor del Brexit no se vendían en este pueblo, porque era un pueblo que pensaba distinto. Y entonces, ¿cómo había ganado el Brexit? Escribió un artículo en su diario diciendo, no entiendo. Y un comentario en el artículo le dijo, busca en Facebook. Y entonces se puso a investigar en Facebook, que es bastante difícil porque los avisos desaparecen y no queda rastro. Entonces, pero bueno, logró investigar y descubrió que existía una empresa que se llama Cambridge Analytica ujú, y que hacía micro-targeting persona por persona de la campaña política y no dejaba rastro. Ahora, eso puede ser inmoral, pero además en Inglaterra, dado que hay leyes sobre cuánta plata tú puedes invertir en política, era ilegal. mm, Entonces, todo esto corría sobre Facebook. La Comunidad Europea, a medida que fueron investigando, se dieron cuenta que efectivamente Cambridge Analytica había alterado elecciones en todas partes del mundo. La Comunidad Europea citó a Zuckerberg para que diera la cara por la embarrada. Zuckerberg fue y dijo, ups, y la Comunidad Europea no pudo hacer nada. Por otro lado, empresas como Patagonia, Coca-Cola, Unilever, se pusieron de acuerdo y dijeron, usted me arregla Facebook o nosotros no ponemos un peso en Facebook.
y tuvieron que recoger cañuelas y cambiar la huevada y resolver. En parte no digo que Facebook hoy día sea una maravilla, pero lo que quiero decir es que la capacidad de autorregular no es la ciudadanía versus el Estado o la ciudadanía versus las empresas, es todo contra todo. La transparencia que trae la Internet permite que actores de distintos tipos sean capaces de influir en la conversación. Nadie habría esperado que la voz de hagamos algo en serio con la inteligencia artificial y hagámonos cargo del desafío que tiene esto para la humanidad viniera del Vaticano. Claro. Pero hoy día se puede. Sí. Y hoy día efectivamente hay gente que no solamente no participa de la religión cristiana, sino que no tiene ninguna vinculación con ninguna religión, son capaces de escuchar al Papa y decir aquí hay algo importante que hay que escuchar. Entonces, mi punto es que el poder está distribuido de una manera rara, que no es la tradicional en la cual estábamos acostumbrados. Creo que fue Patagonia, no sé si fue Patagonia o fue North Face, que decidió que le iba a regalar toda la compañía a aquel que demostrara que el mundo era plano. Ah, sí, algo y sí. Entonces, la campaña decía, si usted me trae la prueba científica de que el mundo es plano, yo le regalo todo. Claro. Es todo tuyo. Sí. El poder de una empresa de cambiar la conversación nunca había existido. No. Entonces, hay muchos escenarios. Lo interesante, y para bien y para mal, y en todos los ámbitos, etcétera, etcétera. Entonces, mi sensación es que no sé si es tan verdad que el poder está súper concentrado, no sé si es tan verdad de que no hay nada que hacer. Mi sensación es que hay espacio infinito para mover las cosas y en todos los dominios. Necesitamos un Estado que no sea del siglo XVIII, sino que del siglo XXI. Necesitamos empresas que sean del siglo XXI. Pero hay empresas del siglo XXI y hay miembros del Estado en distintos países que son del siglo XXI y hay ciudadanía del siglo XXI. Entonces, el hecho de que lo que aparezca en los diarios sea el señor que tira el bebé por la ventana no significa que eso sea la humanidad. En la humanidad están pasando muchas cosas muy interesantes, muy bellas. No son necesariamente las que cubren los diarios. No. Pero mientras ocurre la crisis en Ucrania o en el Medio Oriente, hay un 90% del planeta que están pasando otras cosas. No, totalmente. Entonces, no estoy diciendo que es todo maravilloso, estoy diciendo que tenemos grandes desafíos. Estoy diciendo la manera en que vivimos no sirve. Estoy diciendo la manera en que nos pensamos nosotros mismos no sirve. Hay que repensarlo. Tenemos que aprender a convivir de una manera distinta. Pero en ningún caso estoy diciendo todo lo que está pasando es podrido y hay que irse a vivir a cultivar tomate en una finca y desaparecer del planeta. Nada más lejos de mi postura. Ya. Oye, Leo, eres una persona tremendamente estudiosa, intelectual, como me decían por ahí, un autodidacta que va a caminar escuchando audiolibros, que si ve una película, no ve la película, sino que ve la película, va a decir, ¿y dónde fue que el que escribió el guión estaba? Ah, ahora lo entiendo, porque si nació en no sé dónde y su mamá era de no sé dónde, grabó, o sea, me decían, es como un perno, así como que de verdad un geek inteligente, atómico. ¿Cuánto espacio del día le dedicas tú a tu autocultivo de mente, de curiosidad, de todos esos espacios que te hacen ser como esta enciclopedia, me decían que eras un poco? No sé si enciclopedia es una buena palabra para mí. Creo que perno, sí. Nerd también me puede llamar, no hay problema. Efectivamente, mis habilidades sociales son bajas. Pero
La enciclopedia tiene esta preocupación por entender todo. Yo no tengo la preocupación por entender todo. Tengo la preocupación por ir profundo en todo, en todo lo que me va tocando y en particular en los ciertos temas que me parecen que son centrales. Entonces, en la enciclopedia sí vas a encontrar los resultados de los últimos 10 mundiales y partido por partido y jugada por jugada, y conmigo no vas a encontrar nada de eso. Entonces, más bien tengo una pregunta por el alma humana, y a la pregunta de cuánto tiempo le dedico a eso, yo diría que 100% del tiempo. Totalmente. No sé hacer otra cosa. Ahora, otra cosa es que lo diga o no lo diga, actúe o no actúe al respecto. Pero efectivamente, de la misma manera en que al mirar una película me hago preguntas por el alma del director, en una reunión me hago la pregunta por el alma de la persona con la cual estoy hablando. Y no tengo la capacidad de no estar haciendo la pregunta. ¿Y siempre fue así? Yo creo que sí, como no tenía ninguna habilidad de lidiar con los otros seres humanos, entonces efectivamente lidio con las ideas mejor que con los seres humanos. Mira, y ahí es curioso, porque eres un referente que efectivamente mueve auditorios, mueve masas, logra con sus ideas entrar, como digo, la trufa del chocolate de las personas, como de verdad, remover y hacernos preguntas. Y a la misma vez eres una persona introvertida e incluso, como me decían por ahí, que a veces siente que puede llegar a incomodar los espacios, como que no quieres molestar. ¿Te reconoces en ese espacio? Porque no necesariamente quien te ve en un auditorio puede pensar que eres esa persona tan introvertida. Me pasó, estaba en el evento TED en Estados Unidos, y íbamos en un bus de un lugar a otro, y quedé sentado al lado de una señora, nos pusimos a conversar. La señora me escuchó un rato y dijo: tú eres igual a mi marido, tienes que leer este libro y te va a cambiar la vida. Entonces, como yo soy nerd, entonces anoté lo que ella dijo. Después llegamos al evento y exóticamente se subió la autora del libro al escenario, que no era la señora. Excelente. Y entonces la autora del libro dijo unas cosas que a mí me hicieron sentido. Y como TED funciona con una librería dentro del evento, en que muestran todos los libros de la gente que va a hablar, entonces compré el libro ahí mismo. Y efectivamente me cambió la vida. ¿Qué libro era? El libro se llama Quiet. La escritora se llama Susan Cain. Y parte de lo que dice el libro es que no es raro que la gente que está arriba del escenario no tenga habilidades sociales. Es una particular manera de hablar. Ahora, una de las cosas que yo he descubierto es que como yo no sabía hablar, tuve que aprender. Y cuido lo que digo. Mientras que gente que tiene mucha habilidad para hablar, no necesariamente cuida lo que dice. Claro. Porque le sale. A mí nada me brota. Entonces, hay una palabra muy bella en inglés que no existe en español, que se llama wordsmith. Y es un juego de palabras porque ¿cómo se llama este tipo que tiene el martillo y que golpea el acero para forjar la... Sí. Sí, ¿El forjador? Ese sí, sí. ¿Ah? Se llama blacksmith. Y entonces wordsmith lo que está diciendo es golpeo, como él golpea la espada, yo golpeo cada palabra hasta que salga la palabra que tiene que salir.
Ah, perfecto, bonito. Es una metáfora que habla del cuidado por qué es lo que digo. Claro, claro. Entonces, una de las cosas que hace molesto escucharme es que yo pienso en la mitad de la frase cuál es la siguiente palabra. Y entonces paro y hay silencio en mitad de la frase. Ujú. Pero no puedo no hacerlo porque efectivamente no me brotan. Mm. Mientras que hay gente que por lo contrario, efectivamente hablan hasta por los codos. A mí me cuesta y entonces eso significa que efectivamente he desarrollado una cierta disciplina de cómo hablar. Mm. Y entonces no es raro que la gente que habla arriba del escenario tenga esta cosa de que aprendió a hacerlo con una cierta destreza, Ujú. dado que no le salía naturalmente. Mira, ¿y eso cómo fue que decidiste aprenderlo y poner ese espacio como decir, ok, yo aquí tengo una oportunidad? Porque también cualquier persona podría decir, así soy yo, me dedico como más ostracismo a ciertas cosas, a hacer lo que puedo hacer. O sea, uno ve a diario mucha gente que dice, no, así soy y punto. En este caso tú fuiste un paso más allá y dijiste, yo aprendo y voy. Y hoy en día eso te permite hacer un montón de cosas. ¿Qué hizo que hicieras ese clic, ese switch? No sé si lo hice, ¿Ya? me aconteció. Porque en la manera que lo dices parece que yo fuera un ente racional que toma decisiones y decide el camino correcto para la vida. O ¿Qué es lo tomaste que el señor? decisiones en el fondo que te permitieron hacer ciertas cosas, quizás. Claro, pero eso es lo que el señor Descartes quisiera creer que nosotros somos como seres humanos. Ajá. Yo tiendo a pensar de que los seres humanos somos cualquier cosa menos eso. Entonces, más bien tiendo a pensar de que estamos lanzados a la vida y hacemos lo que podemos. Ujú. Y está archidemostrado por la biología, aunque la filosofía lleva siglos diciéndolo, pero no importa. La biología lo ha demostrado de que efectivamente me ocurre la emoción primero y la reflexión después. Por lo tanto, efectivamente, esto de que uno es un ser humano racional que anda tomando decisiones por la vida no me resuena por ningún lado. Lo que aconteció es que yo encontré en Maturana y Varela una manera de mirar el mundo que me pareció interesante. Tuve la oportunidad de ser alumno de ambos mientras estaba estudiando arquitectura. Y luego me dijeron que si me gustaba Maturana y Varela me iba a gustar Flores. Me metí a estudiar con Fernando Flores y yo llegué por un curso de filosofía. Ujú. A mí me parecía interesante estudiar a Heidegger. Ajá. Y Fernando Flores andaba hablando de cómo los seres humanos inventan el mundo y nos hacía hacerlo. Entonces terminé hablando de emprendimiento, pero por accidente. Emprendimiento no en el sentido de generar RUT que produzca dinero, sino emprendimiento en el sentido de decir el hecho de estar vivo nos hace inventores de mundos. Y eso no es una posibilidad, es una condena. No, si tú decides no hacer nada, lo que estás haciendo es crear el mismo mundo todas las mañanas. Pero es inexcavable. Y entonces apareció un frente nuevo que yo no tenía, que era el mundo efectivamente del emprendimiento, que luego terminó en emprender y en el mundo empresarial y empresas B, y etcétera, etcétera. Ha tenido toda una deriva loca, pero yo efectivamente le he dicho a Fernando en público, si no me hubiera tomado con él no habría descubierto que había seres humanos allá afuera. Mira. ¿No? Pero fue un accidente, porque yo andaba buscando un marco teórico y me encontré con los seres humanos. Bueno, pasa eso. Claro. Y encontré una manera de darle dignidad a los seres humanos en esta capacidad de inventar mundos.
porque la sensación de indefensión Mm, de esta es la esposa que me tocó, o esta es la pega que me tocó, o etcétera, etcétera, mm, te resta de tu dignidad humana. Mientras que si tú estás en contacto con el hecho de que efectivamente lo que sale de tu boca inventa el mundo, mm, eh, y estás en contacto con el hecho de que todos los días puedes divorciarte, mm. tiene costos, no estoy diciendo que sea, No, claro. eh, pero, pero tú estás eligiendo quedarte ahí, Mm, y está brotando de ti ese mundo. mm, Y de hecho no necesitas ni siquiera divorciarte, basta con que tú cambies la manera en que tú enfrentas la relación para que sea otra relación y sea otro ser humano el que emerge del otro lado. sí. Porque ella no es así y tú no eres así. Mm, Nosotros estamos siendo así. mm, Si uno se ve como efectivamente que el mundo está brotando de la manera en que yo estoy parado, si yo cambio la manera en que estoy parado, cambia el mundo. claro. No digo que voy a resolver el problema entre China y Estados Unidos, pero mi mundo en el cual yo vivo Mm, cambia. Y cambia así. mm, Si uno está en contacto con eso, hay un espacio de libertad y hay un espacio de dignidad nuevo que emerge. mm, Y me enamoré de eso. mm. Mira. Bueno, y en ese mismo camino es que ahí tu amigo y socio me comentaba de la linda aventura que fue para él conocerte, porque lo mandaron a decir, durante un año tú tienes que trabajar con Maldonado. Y que a él le tocó, a don Felipe Contreras, estar yendo todos los jueves a las 7 de la mañana, me decía, con este hombre que pintaba, hablaba de Heidegger, de Maturana, de Varela, y que desde ahí se fue formando un vínculo muy lindo. ¿Qué te daban a ti esas mañanas también? Porque es una persona que también ha perdurado de una manera muy importante también en tu vida. Eh, sí, yo creo que el tema no está en esa mañana en particular. Mm, Eh, el día que tú vas delante del juez o delante de el cura y tomas el compromiso de vivir el resto de la vida juntos, no es ese día el importante, no, todo antes. y todo lo después, Mm, es cada día, porque si no después vas delante de otro juez y partes para otro lado. mm, Entonces yo diría que el secreto de la relación mía con Felipe no tiene que ver con cómo nos conocimos, sino cómo somos capaces de cuidarnos en la cotidianidad. mm, Ha sido un largo camino de entender quién es cada uno, nuestras infinitas diferencias, porque no podemos ser más distintos, eh, y cómo aporta cada uno, mm, y cómo damos un espacio para que cada uno florezca. mm, Y en la medida de que eso pasa, efectivamente las relaciones perduran. mm, ¿Ah? Y entonces efectivamente yo me conmuevo con cosas que él no se conmueve, y él se conmueve con cosas que yo no me conmuevo, y él es infinitamente hábil en cosas que yo soy infinitamente estúpido. ¿Ah? Y entonces cada uno, si nos ponemos a discutir de que las cosas no deberían hacerse así, sino que deberían hacerse como yo digo, la relación duraría 10 minutos. claro. En la medida que somos capaces de entender y valorar lo que cada uno trae al baile, podemos aprovechar la complementariedad en vez de transformarla en una enemistad. Mm, Y eso es válido en todo tipo de relaciones. mm, La diferencia puede ser lo que nos une, o la diferencia puede ser lo que nos divide. mm, Y lo fantástico de la relación con Felipe es que hemos aprendido a que la diferencia sea lo que nos une. Mira, qué bonito, de verdad que sí. Y en ese sentido también, como pensando como en tu historia, y también quizás basándome en una charla TED que tú tienes que hablar sobre que somos migrantes involuntarios.
tú fuiste migrante de verdad, Montreal, México, París. ¿Qué se deja atrás? ¿Y también, cuál es la pérdida y cuál es la ganancia? Eso también marca harto de tu biografía y tu forma de ver. ¿Cómo crees que eso ha influenciado también? A ver, yo creo que tuve el regalo de vivir mis años de adolescencia en algo que es lo más parecido a la Torre de Babel que se puede haber inventado. Yo siempre digo que en mi sala de clase habían 10 idiomas, Wow. 15 nacionalidades, 7 religiones, y esa era mi sala de clase en todos los años, en todos los colegios. Entonces, cuando llegué a Chile a los 20 años, mi sensación era: qué país más raro, son todos chilenos. Claro. No podía entender eso. Todos tenían la misma religión, hablaban el mismo idioma. Era muy raro. Y eso me regaló la claridad de que yo miraba desde mi historia y no desde lo correcto. Porque el que estaba sentado al lado mío miraba distinto. Claro. Porque tenía una historia distinta. Claro. Y el que estaba 2 bancos más allá miraba distinto a nosotros dos. Entonces, mi mirada, como diría Lana Isnin, no vemos el mundo tal como es, lo vemos tal como somos. Eso a mí no me lo explicó la filosofía, me lo explicó mi compañero de curso cuando tenía 10 años. Mira. Y eso fue un gran regalo. Por otro lado, tengo pocos compañeros de curso. Claro. Ese es parte de los costos. Tengo, no sé, 30 casas en el cuerpo. Entonces, ha sido un camino llegar a casa. ¿Y dónde está el hogar hoy en día? Mi hija, mis padres, mi hermana, mi pareja. Yo diría que ahí está. Y mi organización, mis inventos, mis tonteras. Hemos ido armando una tribu bonita, de mucha gente de distintas partes. O sea, cuando tengo el privilegio de poder ir a un encuentro de Sistema B a nivel planetario, son mi familia. Hay mucha gente que está explorando el mundo de manera similar a las mías, que no necesariamente viven al lado mío. Y sigo descubriendo tribus interesantes. Y eso me mantiene vivo, despierto, entusiasmado y descubriendo nuevos grandes amigos. Mira, qué bonito eso. Bonita manera de habitar. Y me resuena mucho también me comentaban por ahí que tus grandes miedos no jamás tendrían que ver con la carencia, por ejemplo, del dinero, sino que tus grandes miedos tendrían que ver con que se te moviera el piso más emocional y vincular, el perder a los tuyos. ¿Cómo convives, por ejemplo, ahí con lo que es la vejez, el perder a los de uno? Tema complejo y duro. Es parte de la naturaleza humana. Y por mucho que uno lo entienda, es distinto vivirlo. Y por lo tanto, muchos años me gané la vida haciendo gestión del cambio. Y la gente tenía esta emoción de no quiero aprender ni una hueá más.
Mm. Y yo le decía, lo lamento por ti, pero vas a tener que aprender a cuidar a tus hijos y después vas a tener que aprender a cuidar a tus padres como si fueran tus hijos y después vas a tener que aprender a que tus hijos te cuiden como que tú fueras un bebé. Mm. El último día de aprendizaje va a ser el último día de la vida. Mm. Entonces, no es un aprendizaje fácil. Mm. En alguna parte es contrasentido en nuestra cultura occidental. Pero justamente te pone en contacto con tu vulnerabilidad, tu fragilidad, y por lo tanto es un aprendizaje muy sano, muy relevante. El día que nació mi hija, efectivamente me di cuenta en parte de todo lo que mis padres habían hecho por mí, pero además de lo frágil que era mi hija, que no podía alimentarse, ni ir al baño, ni caminar, ni hablar, ni nada. O sea, una planta era más hábil que mi hija para sobrevivir. La planta tú la dejas ahí y sobrevive, mi hija la dejaba ahí y no sobrevivía. Entonces, ese contacto con la fragilidad humana te hace menos arrogante, menos estúpido, menos pretencioso, más abierto a tu propia fragilidad. Entonces, es un aprendizaje duro, pero súper relevante. Sin duda alguna. Oye, Leo, y como para ir ya cerrando un poco, me encantaría, la verdad, hacer 1500 preguntas más y ahondar en muchas cosas. A ti te duele mucho el maltrato, es de las cosas que más han destacado de ti, el cortoplacismo, al punto de decir que el titular de hoy puede destruir el alma de una nación. ¿Qué encuentros te parecen urgentes y que todavía no estamos teniendo en Chile? Tantos. A ver, mi sensación es que hay una dimensión de la polarización que tiene que ver con esta burbuja interpretativa que hace el algoritmo, de la cual se habla infinito. Me meto a alguna red social y lo que hace es mostrarme lo que a mí me gusta porque la red social necesita que yo me quede pegado para poder venderme más publicidad, y entonces donde miro me termino viendo a mí mismo, y por lo tanto cuando me topo con el otro lo encuentro raro porque yo pensaba que todos pensaban igual que mí, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una dimensión de la polarización, pero creo que hay otra que a mí me parece que está menos estudiada, de la cual nos hacemos menos cargo, y es la polarización que produce el miedo. Porque en alguna parte somos jugadores de fútbol en una cancha de básquetbol. En alguna parte nos educamos para un mundo que ya no existe. Entonces me dicen, claro, para gente de tu edad es obvio. La gente que tiene 20 años fue educada por la gente de mi edad. Por lo tanto, cree que vive en un mundo que ya no existe. Y lo que es más complejo es que el mundo que está emergiendo emerge a tal velocidad que incluso si uno estuviera al día, queda caduco 2 días después. Entonces, mientras, y con esto vuelvo al punto de partida, mientras no seamos capaces de danzar amablemente con la incertidumbre, esta volatilidad nos da susto, y en el susto una de las soluciones más fáciles es encontrar un chivo expiatorio. Y entonces hay una polarización que tiene que ver con el susto que nos da el vértigo,
que no tiene que ver con la izquierda y la derecha, y no tiene que ver con que el algoritmo no encierre. Tiene que ver con que como yo, que soy un gran jugador de fútbol, me echan de la cancha cada vez que pateo, porque como estamos jugando básquetbol, si pateo la pelota, me tienen que echar de la cancha. Pero no solamente eso, sino que hay otros desgraciados que agarran la pelota con las manos y no los echan de la cancha. Y yo toda la vida he sabido que si uno agarra en el fútbol la pelota con las manos, lo tienen que echar de la cancha. Pero aquí no los echan de la cancha y los gallos corren con la pelota en la mano. Entonces no entiendo nada. Y eso me produce angustia, y eso me produce rabia, y termino encontrando algún chivo expiatorio que a quien culpar. Entonces me da lo mismo si es la sociedad civil, si es la empresa, si es el Estado. Elige tú tu chivo expiatorio, la izquierda o la derecha, o los migrantes, o los quién sabe qué, o los rusos, o los chinos, o los gringos, me da lo mismo. Pero mi sensación es que nos está costando hablar con el otro, no solamente porque nos sorprende que piense distinto, dado que mi burbuja me muestra solo gente que se parece mucho a mí, sino además porque tengo todo el rato la pregunta: ¿quién se robó mi paz? La palabra incertidumbre es la negación de la certidumbre, es la sensación de que yo tenía certidumbre y me la quitaron. Claro. La pregunta es: ¿cuándo tuviste certidumbre? ¿Qué estamos hablando? Entonces, no, pero es que antes no había, la ley de Moore no aplicaba. Primero, no está tan claro, hay gente que dice que la ley de Moore siempre ha aplicado, pero supongamos que la ley de Moore solamente aplica a lo digital y que por lo tanto crece exponencialmente todos los 2 años solo lo digital. Ok, pero antes del mundo digital. Antes del mundo digital tú tenías 15 niños con la esperanza que sobrevivieran 3. Y tú me vas a decir que en ese tiempo tú tenías más certidumbre. Tú me vas a decir que en el tiempo en que el pueblo del lado podía venir a invadirte en cualquier minuto, ¿tú tenías más certidumbre? No, pero es que la vida era más fácil porque la vida era estable. Efectivamente, en la Edad Media, tú nacías en la misma cama que había nacido tu tatarabuelo, y donde iban a nacer tus tataranietos. Había una estabilidad en un cierto dominio. Pero al mismo tiempo, una helada podía significar una hambruna, que iba a matar a tus 15 hijos en los próximos 3 meses. Y esa helada podía ocurrir todas las noches. ¿Tenías más certidumbre? ¿En qué dominio tenías más certidumbre? La expectativa de vida eran 25 años. No porque la biología humana solo aguantara 25 años. La biología humana aguantaba un poquito menos de lo que aguanta hoy día. Hoy día aguantará unos 120 años, en ese tiempo aguantará unos 90, está bien. Pero la expectativa de vida eran 25 años por la cantidad de accidentes que te podían ocurrir. Un simple resfrío te podía matar. Entonces, ¿tenías más certidumbre? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia de la humanidad tenías más certidumbre? Entonces, sin embargo, si tú tomas los diarios, escucha a los políticos, escucha a los empresarios, escucha a la sociedad civil, escucha a los que les gusta la tecnología y escucha a los que odian la tecnología, me da lo mismo. Todos te van a pedir más certidumbre. Todos van a sentir que estamos en una era de incertidumbre y que, ¡oh, qué tragedia! Mentira. La certidumbre siempre fue una ilusión. Nunca controlaste a los millones de seres humanos que habían en el mundo. No tenía la capacidad de controlar el precio del cobre, porque eso depende de los chinos. No tenía la capacidad de controlar la epidemia, no eres capaz de controlar ni una cosa. La ilusión de certidumbre es un invento que inventamos con la modernidad. Antes de la modernidad no teníamos esa ilusión. De hecho, tú le rogabas a Dios de que efectivamente tu familia siguiera existiendo al día siguiente. Claro. No tenía ninguna sensación de control. La sensación de control es una tontera que inventamos hace 200 años y que está yendo de vuelta. Estamos volviendo a ser como siempre hemos sido. El problema es que estamos enamorados de esta idea
y estamos enamorados de que la certidumbre produce felicidad, produce serenidad. Lo que andamos buscando no es certidumbre, lo que andamos buscando es resolución. Queremos poder actuar. Pero la ilusión de que tengo que tener todo bajo control antes de poder actuar es completamente irrisorio. Entonces, ¿necesitamos estar parados de una manera distinta en este mundo que es altamente volátil? Sí. El mundo va, si uno le exige harto a la autoridad que se te ocurra de que pare en el mundo para que tengamos certidumbre, nadie lo va a hacer. Entonces, esa es una búsqueda que no tiene sentido. Es una angustia que no tiene sentido. Es una angustia autoinventada por nuestra civilización. Entonces, tú me preguntas quiénes deberían hablar todos con todos. Estamos todos aislados. Todos convencidos que los enemigos son los del otro lado, que son los que están causando todo esto. Nadie y todos estamos causando todo esto. Sí. Pero mi sensación es que si somos capaces de cambiar nuestro sentido común, podemos danzar juntos de una manera menos compleja, menos agresiva. Y entonces la pregunta es, ya, pero el sentido común no cambia, el sentido común cambia infinito. Hay una serie fantástica que se llama Mad Men, que eran estos tipos que trabajaron en una agencia de publicidad en Nueva York. Y lo maravilloso de la serie es que en algún momento andaban todos en los años 50 y por lo tanto estaban con su chaqueta negra, su camisa blanca, su corbatita negra, todo perfectito, su pelo peinado a la gomina, y de repente llegan los años 60 y en menos de un año andan todos con camisa floreada, la camisa abierta, el pelo largo, la barba. Un cambio cultural. Claro. Que ocurre así, que la serie lo muestra tan maravillosamente bien. Pero ocurre así. Ahora uno puede decir, lo que pasa es que la guerra de Vietnam y la invención de la píldora está bien, pero en este momento están ocurriendo cosas mucho más potentes. Entonces podríamos el supermercado te daba unas bolsas plásticas. De un día para otro dejó de dártelas. No hubo huelga en las calles. No. Todo el mundo dijo, perfecto, se acabó el problema. Así cambiamos. Podemos cambiar. Y efectivamente podemos como sociedad producir infinitas menos bolsas plásticas, sí. Eso significa un gran avance para la civilización, sí. Pues de un día para otro. Sí. Sin necesidad de que nadie quemara nada. Entonces, mi sensación es que andamos tan preocupados de lo que hacemos que no nos preocupamos lo suficiente de cómo somos. Y si nos preocupáramos más de cómo somos, podríamos cambiarlo como somos, y eso facilitaría lo que hacemos y cómo tratamos. Pero eso significa hacer una pega de repensar cómo somos. Súper cierto, qué bonito, me gusta. Oye, y me regalaron una súper linda pregunta para ti, que no puedo dejar de hacértela. ¿Cuál es para ti el refugio del alma, de tu alma? Crear. Si bien soy adicto a pensar y a leer, etcétera, etcétera, solo me siento vivo cuando estoy creando. Y me da lo mismo el tema, y puede ser crear una empresa, una fundación, o crear un cuadro, o crear un libro, o crear ahora una aplicación con inteligencia artificial. Para mí el fenómeno es el mismo. Es crear. Y cuando siento que estoy creando, efectivamente me siento pleno, y cuando siento que no estoy creando, me siento que me voy pudriendo. Súper. Oye, querido Leo Maldonado, de verdad es que tengo muchas ganas de poder profundizar en un montón de temas. De hecho, aquí tengo una pauta de preguntas impresionante que me quedaron todas fuera, así que espero cuando ya este programa
tenga una versión más adelante que sea presencial, poder sacarte el jugo en un estudio ahí, o aquí, traerte a frutillar, a tener un espacio conversacional distinto. Feliz de ir a frutillar. ¿Viste? Oye, y cuéntame una cosa, ¿hay alguna pregunta que esperabas que te hiciera y que no te hice? Esta pregunta se la hago a todos mis invitados. Ninguna, porque no pensé nada. Bueno, venías ahí entregado. Exactamente, pensé que la mejor manera de prepararme era no preparar. Buenísimo. ¿Y qué te llevas de esta conversación? Creo que parte de la complejidad de lo que estoy tratando de hacer es hablar de temas que normalmente se encarga la filosofía y hablarlo a una audiencia que hoy día tiene una distancia gigante con la filosofía. El porcentaje de humanos que que sienten que la filosofía puede ser parte de la respuesta es pequeñísimo. No tenemos la disciplina, no tenemos la práctica. Y entonces estoy tratando de encontrar el vocabulario correcto, las anécdotas correctas que permitan mostrar el fenómeno sin que la gente se quede pegada en lo complejo o lo difícil que suena la filosofía. La filosofía suena a muy complejo. Está la física cuántica y la filosofía. Entonces, y creo que no es así, es más bien ser capaz de mirar como miro. Y si somos capaces de develar eso, demostrar de que en realidad yo miro de una particular manera, no miro de la manera correcta. Si soy capaz de producir algo de lo que esa sala de clase, cuando yo tenía 10 años me produjo a mí, avancé. Y creo que esta conversación tuvo harto de eso, entonces me quedo con hartas preguntas de lo que sí logro mostrar y lo que no logro mostrar todavía. Porque siento que efectivamente mientras no nos repensemos no nos vamos a emocionar en conjunto de una manera más amable, sino que solo al contrario nos vamos a desconfiar, polarizar, aislar, que es lo que estamos convencidos que según los diarios está pasando. Y yo estoy convencido que está pasando lo contrario. Me gusta. Me quedo absolutamente con esa visión y con esa idea. Creo que es bastante más estimulante de lo que muchas veces nos inyectamos a diario con el entorno informativo. Y que, Leo Maldonado, nada más que agradecerte este espacio, la conversa, las inquietudes, las dudas que vas dejando, súper nutritivos. Así que nada, dejarte invitado cuando quieras a volver a este espacio, porque los roles cambian, los cargos pasan, pero las personas son las que dejan huella y no me cabe la menor duda de que con esta conversa dejas una gran huella y que con todo lo que haces también. Así que muchas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación.